Siguiendo con las características avanzadas de la terminal de Linux y sus comandos, vamos a revisar los pipes o tuberías. Los pipes o tuberías son otra forma de redirigir el flujo de la información dentro de la terminal de Linux cuando los comandos la producen. Y es muy interesante porque los pipes o tuberías quizás es una de las características más distintivas de este sistema o este tipo de sistemas operativos. Los pipes o tuberías nos permiten acoplar comandos y generar un flujo de información a través de esta tubería, ¿ya? Los pipes o tuberías se representan mediante este símbolo que es la barra vertical, ¿ya? Que en su teclado la pueden obtener apretando la tecla Option en el caso de Mac y apretando el número 1, y en el caso de un computador con Windows, Alt GR y el número 1. Sale esa barra vertical, dependiendo también de la configuración de sus teclados en Windows, porque hay otras alternativas también. Uh, ¿Qué pasa con los pipes o tuberías? Nos permiten acoplar comandos de manera de ir generando en el fondo resultados más complejos. Hay comandos, los comandos, ¿no es cierto?, pueden hacer tareas sencillas y simples, pero si nos los vamos acoplando podemos ir en el fondo generando distintas características de información. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a nuestra carpeta TMP y en la carpeta TMP existe un archivo que se llama cientos.txt. Vamos a ver el contenido que tiene. El archivo cientos tiene básicamente 5 números: 101, 103, 105, 107 y 109. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a utilizar los pipes utilizando este archivo y los comandos head y tail. Los comandos head y tail. ¿Ya? Bueno, ya sabemos que el comando head lo que hace es mostrar las n primeras líneas de un archivo. Por lo tanto, si ejecutamos head menos n3 del archivo cientos.txt, vamos a obtener 101, 103 y 105, que son las tres primeras líneas. Y el comando tail lo que hace, ¿no es cierto?, es sacar las n últimas líneas del archivo. Pero, ¿qué tal si quisiéramos, por ejemplo, sacar solamente los números 105 y 107, que están al medio, ¿ya?, en cierta forma del archivo? Por sí solo, cada uno de estos comandos no nos permite completar la tarea. Si hacemos, por ejemplo, un head de las 4 primeras líneas, tenemos hasta el 107, pero aparece el 105 y el 107, pero tengo el 101 y el 103 que me molestan, entonces necesito sacarlos de alguna manera. Pero ya sabemos que tail muestra las últimas líneas, entonces si de alguna manera pudiéramos combinar head y tail en un nuevo comando que se llame head tail, por ejemplo, podríamos sacar esos valores. Bueno, eso es lo que permiten hacer los pipes. Entonces, la salida de este comando head -400.txt son esas 4 primeras líneas, y lo que quisiéramos hacer es aplicar posteriormente el comando tail para poder realizar esa tarea. Alguien podría estar pensando, bueno, quizás eso ya lo puedo hacer utilizando la redirección de archivos. Por ejemplo, yo podría generar acá un archivo llamado temporal.txt con las 4 primeras líneas, ¿no es cierto? Y ahí tengo las 4 primeras líneas, y después podría hacer un tail -2 de temporal.txt, y ahí tengo los datos que quiero. Lo que vamos a aprender a hacer es combinar esos dos comandos en una única línea para procesar la información de manera secuencial. Y eso es tremendamente útil porque al acoplar los comandos, lo que uno puede, ¿no es cierto?, es buscar una fórmula que genere un procesamiento un poco más complejo de la información. Veamos cómo se puede hacer. Primero, el primer comando que vamos a escribir es el comando head 4, ¿no es cierto?, que nos saca, ya sabemos, esas 4 primeras líneas. Pero lo que tenemos que entender acá es lo siguiente, que los comandos se van a acoplar en secuencia, uno tras otro, separados por esta barra vertical que se llama pipe. El primer comando de la serie de estos comandos que van a ser acoplados mediante pipe debe ser el comando, digamos, entre comillas, completo. Es decir, el nombre del comando, los parámetros si es que tiene, y el archivo de origen desde donde vienen los datos que vamos a procesar. Y los comandos que vienen a continuación, ¿ya?, en esta serie de comandos que van a ser acoplados mediante los pipes,
solamente se escribe el comando y sus opciones de modificación. Van sin nombres de archivo. Y la razón es la siguiente. Este primer comando toma información de un archivo llamado cientos.txt. Y los comandos siguientes, del segundo en adelante, toman la información que proviene desde la salida del comando anterior. Es decir, el comando que yo escribo acá, es decir, este comando tail que voy a escribir acá, va a tomar la información de salida de head-400.txt, que es decir, estas 4 líneas que han generado. Por lo tanto, ya sabemos que tail-2 imprime las 2 últimas líneas de un archivo. Pero en este caso no es necesario colocar el nombre del archivo porque la información que va a trabajar tail es aquella que viene entregada por el resultado de ejecutar el comando anterior head. Si apretamos enter, lo que vamos a tener es justamente las 2 líneas 105 y 107 extraídas en un único comando. Se pueden acoplar múltiples comandos a través de la secuencia de pipes. Por ejemplo, solo a modo de demostración, vamos a ejecutar nuevamente el mismo comando y vamos a añadir un segundo comando head donde vamos a mostrar solamente la primera línea y eso nos debería dejar solamente el 105 disponible ahí.